Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me estén mirando. Muchas gracias por brindarme su tiempo. En esta ocasión les quiero hablar de la educación. Aquí en México, antes del cambio de presidente, se lanzó una nueva ley donde se iban a reformar las leyes de educación. Y parte fundamental de eso era evaluar a los maestros. Y se desató un revuelo, mucha inconformidad por parte de los maestros. Hicieron marchas, hicieron plantones, hicieron destrozos como cualquier vándalo. Los maestros que se supone tienen que educar, porque estaban en contra de que se revisara si eran aptos para ser maestros. Cambió la presidencia y el nuevo presidente López Obrador dice que esa ley la va a echar para atrás, que no va a ser utilizada, que no se preocupen, que todo va a estar bien. ¿Cómo decirles esto? De los años que estuve estudiando, de los años que estuve en primarias, en secundarias, en preparatorias, no fui a la universidad, como la gran mayoría de los mexicanos. Les puedo decir que la educación está impartida muchas veces por gente que no saben educar. Porque no se les puede decir maestros cuando no saben educar. En la primaria, en los últimos grados, tuve un muy buen maestro. Muy buen maestro. Él sí era un maestro. En secundaria tuve varios que sí sabían educar, que sí tenían conocimientos, pero muchos otros que no. Muchos otros que te hacían pasar el rato escribiendo en el pizarrón, que te hacían copiar lo que se escribía en el pizarrón, que dictaban y únicamente escribías, pero no explicaban. Te leían 3, 4 páginas de un libro de un tema, pero no te explicaban nada. No te decían los puntos importantes o por qué se sucedió, aconteció o qué pasó. Simplemente te leían el libro y ya está. En una clase de historia, en una clase donde íbamos a exponer, un compañero hizo su lámina, escribió en un papel bond, lo pegó en el pizarrón y pasa y mirando hacia todos los compañeros empieza bla 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 bla, y todos los compañeros quedan, ay güey, no mames, ay güey, qué bien, qué buena exposición. Dijo todo de memoria. Lo que estaba escrito en la lámina lo dijo de memoria. ¿Y qué explicó? Nada. ¿Leyó la lámina? No, se la aprendió de memoria. Pero no entendió nada. No entendió nada porque lo que dijo fue lo que decía el libro de memoria. Y la maestra dijo que fue una buena exposición. Decir algo de memoria te hace saber. Si no eres capaz de explicar, no entendiste. Si no eres capaz de explicar con tus palabras lo que trata el tema, no entendiste. Por mucho que lo digas de memoria, no entendiste. Y un maestro que permite eso, no sabe ser maestro. Y como les comenté, ese buen maestro de la primaria nos enseñó a los compañeros de quinto y sexto año, nos enseñó a exponer. Exponer no es hablar de memoria, no es pasar, voltear y lo que escribiste, leerlo, para que todos lo apunten en su cuaderno. Eso no es exponer. Exponer es estudiar el tema, es informarte, es pasar y explicarle a la clase de lo que trata el tema. Que ellos entiendan con tus palabras lo que dice el libro. No leer y no recitar lo que el libro dice. Explicar lo que el libro dice. Un buen maestro te enseña eso. Un mal maestro simplemente te dice, ay, qué buena exposición, porque lo dijiste de memoria.
Tuve muchos malos maestros en preparatoria. Maestros que eran tus cuates, que eran tus amigos, que llegaban mira, ya llegó el maestro, qué chido. ¿Qué hiciste en la clase? Nada. ¿Qué aprendiste en la clase del maestro? Nada. Oye, ¿de qué se trató la clase? De nada. Entonces, ¿qué hicieron todo el tiempo con el maestro presente? Nada. Platicar entre nosotros, hablar de lo que nos pegara la gana, dibujar en el cuaderno. Cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. El maestro estaba presente. Pero la clase, ¿de qué se trató? De nada. ¿Qué vimos en la clase? Nada. ¿Qué aprendimos hoy? Nada. ¿Y en la preparatoria? Preparatoria. Ya había varias clases así. Varios maestros que no te enseñaban nada, que no te educaron, que no te explicaron nada. Años después me encontré a un compañero de la escuela y platicamos brevemente. Y él sí entró a la universidad y estaba en una clase de matemáticas y me dijo el nombre de una de las maestras y lo que él dijo fue que cuánto daño nos hizo. ¿Cuánto daño nos hizo? ¿Por qué nos hizo daño? Porque nunca nos enseñó nada. Porque cuando esa maestra llegaba, todos se la pasaban platicando. La maestra se la pasaba platicando con las compañeras. Cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Y nadie estudió. Y nadie aprendió. Y nadie supo de qué se trataba la clase de la maestra. Y este compañero entró a la universidad, donde se supone que ya tienes los conocimientos básicos para esa clase, y no sabes nada porque tu maestra no te enseñó y no te explicó. Y entonces cuando se pone una ley que dice que van a hacerle exámenes a los maestros para ver si están calificados, los maestros se enojan, hacen plantones, llega el nuevo presidente y dice, no se preocupen, esa ley no pasa, ustedes van a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora. Muchos maestros sí enseñan, muchos maestros sí saben explicar, muchos maestros sí son gente de respeto, pero muchos otros te hacen un gran daño, porque no te enseñan las cosas básicas que vas a tener que saber cuando entres a un grado superior. Y el maestro del grado superior no te va a dar clases particulares para que entiendas de lo que está hablando, porque se supone que ya lo sabes. Pero ¿cómo lo vas a saber? Si tu maestro, tu maestra se la pasaba platicando y donde todo el grupo en esa clase, en esa materia, en esa hora hacía lo que se les pegaba la gana, menos aprender. Y ahora resulta que el presidente avala a los maestros y les dice que no se preocupen, que nadie los va a evaluar y que nadie va a ver si están calificados o no para ser maestros. Y la educación en México va a seguir igual. La educación en este país va a seguir siendo impartida en parte por gente que sí sabe y en parte por gente a la que no le importa si aprendes. Luego los mexicanos crecen, no pueden entrar a la universidad, no quieren entrar a la universidad, se ponen a trabajar de albañiles, de obreros, de taxistas, porque no se les enseñó que las posibilidades económicas te obliguen a salirte de la escuela para trabajar desde niño, pues eso ya son problemas económicos y eso compete a responsabilidad de alguien más, del presidente, de propiciar un buen estado económico para cada ciudadano. Pero
ir a la escuela y no aprender porque el maestro no te enseña, eso es peor. Tienes la posibilidad de estudiar y la persona que te va a enseñar, ni siquiera sabe. Por eso terminas en un trabajo donde ganas lo mínimo, porque es lo único a lo que puedes acceder, porque no tienes la capacidad de buscar un empleo donde te paguen al día lo que en ese trabajo te están pagando a la semana o a la quincena. Y si los maestros tienen la libertad de querer enseñar o de no querer enseñar, avalados por el presidente, pues ¿qué podemos esperar? Esa es la educación que hay aquí. Yo soy David y este es mi país. Gracias por escuchar.